Bienvenidos todos ustedes a la lección número 3 de la lección de Escuela Sabática aquí en Lecciones de Esperanza. Para su servidor Gabriel Moreno, motivo de alegría. Gracias por acompañarnos, Dios nos bendiga inmensamente y no olvidemos compartir este video, este material con todos los que podamos para que la bendición de la palabra de Dios pueda llegar a sus vidas también. El título de esta lección era Para agradar a Dios. Qué bueno saber, qué maravilloso es saber que a pesar de nuestras fallas y nuestra condición caída, aún así podemos tú y yo agradar a Dios. Aunque Él es creador y soberano y todo lo que le damos proviene de Él, podemos agradarle, pero debemos saber que esto se da solo por medio de nuestro mediador, Jesucristo. Uno de los temas que trajimos esta semana era más valioso de lo que puedes imaginar. Dios nos ama a todos. Eso no está en discusión. De hecho, nos ama mucho más de lo que nos podemos llegar a imaginar. Él aborrece el pecado, ya que sabe todo el daño que nos causa. Odia el pecado, pero oigamos muy bien, nos ama a todos. Te ama inmensamente a ti y a mí. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, se nos narra una parábola, la parábola del hijo pródigo, que cuenta la historia del hijo menor de un hombre que pide a su padre su parte de la herencia antes de tiempo, mostrando de esta forma cierto rechazo hacia su padre y hacia la familia. Este joven toma esa parte que se le da, la malgasta rápidamente, todo eso que había recibido como herencia, y pronto ese joven se ve sumergido en la pobreza y en el hambre, a tal punto de que ansiaba comer la comida con la que alimentaba a un grupo de cerdos, a una cantidad de cerdos que habían sido confiados a su cuidado. Ojo, ahora, lo que ese joven hacía de cuidar los cerdos, eso era también ya una tremenda degradación para él como un joven de la época o de la comunidad judía. En un momento de lucidez, ese joven, estando en esa situación, en esa complicada situación, reflexiona y recuerda que en la casa de su padre, ¿verdad?, hay unos manjares deliciosos, que los empleados, que los servidores de su padre, los que trabajan allí, cuentan con buena comida, y no solo buena comida, sino comida en abundancia. Y entonces aquel joven toma la decisión de regresar a casa con el propósito de lograr ser uno de los criados. Ya no quería venir como hijo, entendía que había perdido ese privilegio, pero sabía que aún siendo criado o servidor, había abundante de alimento para él. Él entendía también que lo que había hecho había sido muy grave, según su cultura, era una gran afrenta, tan grave que eso le negaba toda posibilidad de volver a ser recibido nuevamente como miembro de la familia. Aunque muchos padres de la época y en ese contexto rechazarían a un hijo como este, que menospreció su familia, eso que ese joven hizo era ir demasiado lejos y muy seguramente ningún padre hubiera aceptado a ese joven. Vamos a ver algo interesante, la parábola nos lo muestra. En esta parábola se nos habla de algo que sucede, y es que ese padre de la parábola representa a nuestro Dios. Y miren la reacción del padre. Dice que ese padre, cuando está allí viendo aún de lejos a su hijo, pero cuando ve que su hijo está cerca de él, el padre lo ve. Ahí no menciona que el hijo ve al padre, sino que el padre lo ve y, movido a misericordia, sale corriendo a encontrarlo. Y no solamente llega a encontrarlo, no llega a regañarlo, sino que el texto nos dice que lo abraza, lo besa. Y aunque en esa época no era muy bien visto que el dueño de una casa saliera en busca de los visitantes, ese padre, movido por amor, por misericordia, no solamente sale a buscarlo, sino que lo abraza, y no contento con eso, ahora organiza una gran fiesta de bienvenida para este hijo. En Lucas capítulo 15, versículos 22 y 23, en esta misma historia se nos dice algo que quiero compartir con ustedes directamente de la Biblia. Dice: pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestid a mi hijo, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Ay, este cuadro nos muestra la gran compasión de Dios por cada uno de nosotros y el gozo de nuestro Padre Celestial cuando ve que le buscamos y queremos salir de nuestra condición de descarrío, de caminos equivocados.
Qué maravilloso retrato de Dios encontramos aquí, de ese que es nuestro Dios. Otro tema que abordamos era el regocijo de Dios. Aunque nos pueda costar entenderlo, cada ser humano tiene un valor incalculable para Dios y por eso se llena de gozo por la salvación de una sola de sus criaturas. Por uno solo hay inmenso gozo en el corazón de Dios. Miremos lo que dice la Biblia en Sofonías 3:17. Dice: Jehová está en medio de ti poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. En este versículo se menciona casi todas las palabras del idioma hebreo que expresan alegría, regocijo. Y pareciera que ninguna de estas palabras o estos términos lograra describir la magnitud del gozo divino por la salvación de sus hijos. Aquí también se nos dice que Dios está en medio de su pueblo. Dios siempre busca estar lo más cercano posible de todos nosotros. Así como en la parábola del hijo pródigo, el padre sale corriendo al encuentro del hijo. Dios se goza en la cercanía contigo y conmigo. En el capítulo 62 del libro de Isaías, que es una descripción del glorioso futuro que Dios tiene para su pueblo, aquí al pueblo de Dios se le da el nombre, un nombre hebreo, de Jefsibá, que significa mi delicia. Y a la tierra se le asigna el nombre de Beula, que significa casada. Y el punto máximo de esa alegría que se muestra allí es cuando el pueblo de Dios se ha restaurado, se ha recibido por Dios y Él se regocija a causa nuestra. Algo parecido, así como el Padre se regocijó, se llenó de alegría por el regreso de su Hijo pródigo. Mis apreciados, Dios nos muestra, esta lección nos mostraba que es posible que tú y yo podamos complacer a Dios. Miremos sobre ese tema, cómo entender que nosotros, seres humanos, con tan poca importancia, podamos nosotros agradar a Dios, para ese Dios todopoderoso. Pues veamos lo que nos dice sobre este importante tema el profeta Isaías en el capítulo 43, versículo 4. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, eres honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Hay algunas cosas que podemos hacer que son de agrado delante de Dios. En el libro de Proverbios, en el capítulo 15, versículos 8 y 9, se nos dice que la oración de los rectos es el gozo del Señor, y también se nos dice que Dios se complace y ama a los que son guiados por la justicia. Qué bueno pensar que estas acciones están a nuestro alcance, pero cuán poco a veces aprovechamos esos espacios y momentos para orar, y en momentos como el que tenemos ahora, momentos para tener conexión con nuestro Dios. Esto es una forma muy importante, mis apreciados, para fortalecer nuestra relación con Dios. En cuanto a la justicia, también es por medio de la cercanía con Jesús y bajo la ayuda del Espíritu Santo, cómo podemos caminar por esas sendas de justicia que son de bendición no solo para nosotros, sino para aquellos que nos rodean también. Apartemos diariamente un momento especial para conectarnos con nuestro Dios y Salvador a través de la oración, de la lectura de su palabra. Otro tema que nos llevaba a la lección a revisar era piedras vivas. Siempre es Dios quien otorga su amor, su bondad, su misericordia, su gracia a todas las criaturas mucho antes de que nosotros hagamos cualquier intento de buscarlo a Él. Romanos 5:8 nos lo dice de la siguiente forma: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. También la Biblia nos dice que podemos ser medios por los cuales se presenten sacrificios agradables a Dios, donde nosotros como piedras vivas, así como dice la Biblia que fue una piedra fundamental, gracias a esa unión que tenemos con Él, así como Él fue una piedra fundamental, podemos ser nosotros piedras vivas. Al ser edificados nosotros como una casa espiritual y sacerdocio santo, podemos entonces tú y yo, qué linda bendición, ser medios para que se ofrezcan sacrificios espirituales y que esos sacrificios sean aceptables a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En 1 de Pedro 2:5 se nos dice: es gracias a la obra de mediación de Cristo que podemos ofrecer sacrificios aceptables delante de nuestro Dios. Ahora, un objeto digno era otro tema que estuvimos trabajando esta semana, una de las temáticas.
Bajo la bendición de Dios y la mediación de Jesús, Él se complace en la más pequeña manifestación de nuestra respuesta positiva a su amor. Y también gracias a esto puede ser considerado como justo y contado como tal los que vivirán con Él por la eternidad. Marcos, sobre ese tema, capítulo 9, nos narra una historia de un padre que viene a buscar ayuda para su hijo que está atormentado por un espíritu maligno. Los discípulos tratan de ayudar al joven, pero no pueden lograrlo. Y pareciera que se desvanece entonces la esperanza para ese joven y para su padre. Pero aparece Jesús en la escena, mis apreciados, y entonces le dice al padre, y eso quedó registrado, eso que le dice Jesús al padre en Marcos 9:23, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y esa es una promesa para ti, para mí también. Al que cree, todo le es posible. El padre le dice, Señor, yo creo, por favor ayúdame a creer de una mejor manera, a creer más. Ayúdame porque tengo una lucha interna para poder creer como debería. La Biblia nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios en Hebreos 11. Sin embargo, Dios acepta la muestra más pequeña de fe que puede expresar cualquiera de nosotros como hijos de Él. El apóstol Pablo nos da un muy importante consejo, y es que nuestro objetivo debe ser el agradar a Dios, ¿verdad? Eso lo dice 2 Corintios 5:9. Sirvamos, mis apreciados, sirvamos a Dios con un espíritu ferviente, diligente, abnegado, ¿verdad? Pronto para el Señor. Que el objetivo de nuestra vida no esté centrado en nosotros, sino en agradar a Dios por medio de un servicio fiel y activo en su causa. De una manera importante también, ayudando a los que nos rodean, siendo medios para que el nombre de Jehová sea alabado y a través del cual se presenten sacrificios para el Señor. Resumiendo esta semana, podemos decir lo siguiente, algunos puntos que considero valiosos para resaltar. Tú y yo, no alcanzamos a comprender y a imaginar lo valiosos que somos para Dios. Nunca olvides que para Dios eres tremendamente valioso, tanto así que Él mismo bajó para salvarte. Dios se compadece y goza cuando tú y yo le buscamos. Espacios como estos le estamos diciendo, queremos tiempo contigo, Señor. Por medio de una vida de oración y fidelidad, podemos complacer el corazón de Dios. Hagamos más seguido esas acciones y alegremos ese corazón lindo de Dios. Otro punto es que gracias a la mediación de Cristo en nuestro favor, podemos ser instrumentos para la alabanza del Dios eterno del cielo. Y el más noble objetivo de nuestra vida debería ser el de agradar a Dios. Que ojalá sea ese nuestro objetivo, nuestra meta principal. Permíteme orar por ti. Buen Dios, gracias porque nos recuerdas que podemos ser instrumentos, Señor, para que se presente en sacrificio. Nos invita, Señor, a nosotros a contarle a otros cuán grande es el amor de Dios por todos nosotros. Gracias, Señor, porque aunque no lo merecemos, el cielo hace todo lo posible para salvarnos. Padre bendito, bendice a cada persona que ve y escucha este contenido. Manifiéstate milagroso, en los milagros que necesite, en la intervención que necesite en su vida. Manifiéstate poderoso. Gracias por esta linda lección que nos regalas. Te la agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Un abrazo inmenso y que muy pronto nos podamos ver en un nuevo capítulo de Lecciones de Esperanza.